Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Gracias a los que siguen con nosotros en esta mañana. Vamos a platicar justamente de este tema que ya ha generado debate, reflexión en torno a los derechos y lo que se ha venido planteando ya a partir de la llegada de Donald Trump al poder. Y bueno, justamente hoy para platicar de este tema está con nosotros la maestra Tania Almada, responsable de sensibilización en temas de diversidades, disidencias sexuales de la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación de aquí de la universidad. Le damos la bienvenida en esta mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, justamente platicar qué posición hay sobre lo que Donald Trump señala en su discurso, justamente en su discurso de toma de protesta, en donde señala que a partir de ese momento, pues ya su gobierno determinaba que no habría más que dos géneros. Bueno, pues primeramente que Trump puede decir misa, puede decir lo que quiera, puede decir que existe 1 o 3 o 20, pero los géneros que existen sabemos que la identidad de género, que la diversidad es muy amplia. Entonces, el hecho de que él lo diga, en realidad no es como que tenga un efecto en la realidad. En lo que tiene un efecto es en pues los comportamientos sociales, en las políticas públicas, en cómo se conduce el gobierno. Y obviamente eso impacta en términos de discriminación a las personas de la diversidad, de las diversidades y disidencias sexuales, ¿no? Él lo puede decir, la realidad es otra, sin embargo, el impacto pues está siendo muy real. Ahora, lo comentábamos Alfredo y su servidor, y también con usted antes de entrar al aire, que hay como un bloque que se empieza a aglutinar desde las naciones, desde las empresas, incluso aquí en México, que pretende ya insertar el discurso y el accionar en retroceso a estos derechos adquiridos que pues, nos han costado, hablando como sociedad, décadas, nos han costado vidas de quienes han luchado justamente por tener hoy los derechos que tenemos en torno a las diversidades sexuales. ¿Qué se puede reflexionar en torno a este, vamos a llamarlo, bloque opositor y regresivo en derechos humanos? Pues es muy preocupante, definitivamente. Las luchas que se han gestado desde los feminismos y desde las diversidades sexuales, como bien mencionas, han costado vidas. Y además, de pronto la sociedad no quiere ver esto, pero las sociedades más igualitarias en realidad son sociedades que tienen las posibilidades de avanzar más, incluso en temas económicos, en temas sociales. Porque siempre en momentos de la historia va a haber un grupo o grupos sobre el que la derecha se va a enfocar para quitarle sus derechos y le va a colocar como ese enemigo público número 1, ¿sí? Si en algún momento han sido las poblaciones negras afrodescendientes o en otro momento ha sido la diversidad sexual o en otro momento han sido las mujeres, siempre va a haber un grupo sobre el que se van a ir específicamente. Entonces, ahorita el ataque sobre las diversidades sexuales está muy fuerte, está muy álgido. Y de hecho también lo que ha pasado es que se ha cooptado a ciertos sectores del feminismo para atacar, por ejemplo, a las personas trans, ¿no? A las mujeres trans en concreto. Sin embargo, lo estamos viendo ya con lo que está pasando en Argentina, en donde Milei echó para atrás el tipo penal de feminicidio. Y es que es lógico, o sea, primero van a ir sobre una población que van a ver más vulnerable, se van a agarrar de prejuicios y demás que existan en los otros movimientos, pero cuando acaben con esta población se van a ir, por supuesto, con las otras poblaciones. Es ilógico pensar que, digamos, si yo me coloco como feminista, pero soy transexcluyente y sí, todo contra las personas trans, es ilógico pensar que cuando acaben con esas personas no van a venir tras de mí. Y eso ya se está viendo, pero parece que todavía hay mucha gente que como que no le queda claro. Ahora, justamente, ¿por qué es importante mantener estas políticas de inclusión nuestra, que no desaparezcan? ¿Cuál sería la importancia detrás de estas políticas? Híjole, pues es que hay una importancia histórica y repito, es algo que la gente todavía no termina de entender o todavía no lo quieren ver.
Y es una pregunta frecuente de pronto en los espacios en los que yo estoy dando talleres y demás, y que es uno de los argumentos de mi ley, ¿no? Es que todos somos iguales, ninguna vida importa más que la otra. Sí, pero no estamos hablando de eso precisamente, no es que una vida importe más que la otra. Es que hay poblaciones, hay personas que por sus características es más probable que se les discrimine y se les ha discriminado históricamente, y entonces se necesita de mecanismos específicos y especiales para que estas personas puedan gozar de sus derechos. La violencia contra las mujeres tiene características sistémicas, históricas y estructurales. Si no tenemos mecanismos establecidos para corregir eso, entonces no va a haber un cambio. No es que una vida sea más importante que otra, es que hay vidas que han sido atacadas de una manera muy particular y la solución tiene que ser específica en ese sentido. Lo mismo sucede con las personas racializadas. El racismo ha sido estructural, ha sido histórico. El ejemplo siempre es Estados Unidos, ¿no? Por las poblaciones negras afrodescendientes, pero el racismo también existe aquí en México. Lo confunden con clasismo, no necesariamente es clasismo. Van mucho de la mano, pero no necesariamente es clasismo. Hay racismo en México, hay racismo contra nuestras poblaciones indígenas, negras y afrodescendientes. Y si no hay mecanismos específicos para nivelar el terreno, no van a poder gozar de sus derechos de la misma manera en que lo hace un hombre blanco, heterosexual, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos hablar que es una lucha que retomamos de décadas entre la derecha y la izquierda. La derecha asociada con este pensamiento conservador, antiprogresista, y la izquierda, no necesariamente, pero en muchas ocasiones vinculada con un discurso más liberal, progresista. Híjole, es que también pensarlo en esos términos dicotómicos de pronto resulta un poquito infructuoso, justo por lo que estás diciendo. O sea, cuando mencionas a la derecha dices unas características muy claras, ¿no? Que ya las conocemos, pues. Y cuando mencionas a la izquierda como que dudas. Y es que es esto, o sea, las izquierdas que conocemos ahorita o lo que está más visible, pues no tiene tanto que ver con la izquierda que nos contaron quizás antes, ¿no? Pensando en los movimientos que será del 68, de los zapatistas. Es una izquierda, yo ya diría, blanqueada, una izquierda más echada hacia el centro, una izquierda que quiere complacer. Y que es lo que también vemos en el gobierno federal actual, ¿no? Está como incluso, ¿no? La presidenta diciendo es presidenta y mencionen a las mujeres y es el tiempo de las mujeres, pero realmente ¿cómo se está traduciendo eso en términos reales? Sí, claro. En términos reales, ¿no? Entonces, y ya cuando mencionamos derechas, izquierdas, mucha gente ya es como, no, ya a mí no me gustan esos temas. Pero es que hay que pensarlo en términos de derechos humanos. Pero lo que sí es muy real es que las derechas y el fascismo son ideologías que nunca se fueron, que siguen aquí y que están retomando y que vienen con fuerza, y tenemos que ya ni siquiera prepararnos, ya tenemos que estar dándole la batalla. Es como si hubiesen tomado una bocanada de aire estas derechas y estos fascismos difuminados a lo largo del planeta. Sí, es correcto. Y lo estamos viendo en Europa, en Latinoamérica, en Norteamérica, es decir, está en todos lados. Y los discursos como los de Trump, y no solo sus discursos, sino sus acciones, es algo que en Latinoamérica tiene como este efecto de cuando avientas una piedrita al agua, ¿sí? Las ondas que se expanden. Las ondas que se expanden, estos discursos empoderan otros discursos fascistas en Latinoamérica, y Trump ya tiene a sus preferidos entre los presidentes de Latinoamérica que están siguiendo sus pasos y que están siguiendo su ejemplo, como Milei, como Bukele. Y en México, si bien ahorita tenemos este gobierno federal supuestamente muy, muy progresista y demás, vemos cosas como la militarización, vemos cosas como este desmantelamiento del Poder Judicial, que decimos, espérame, esto no está tan de izquierdas, esto no está tan de progresismo. Y por otro lado tenemos estos pequeños, digo pequeños en comparación con el oficialismo, pero tenemos estos grupos como el de Eduardo Verástegui, como el de Belauzarán, que están formando sus partidos políticos y traen exactamente los discursos trumpistas, ¿no?
y que no poca gente les sigue. Si tú ves las noticias acerca de Trump, de todas las órdenes ejecutivas que estaba lanzando, por supuesto que todo el mundo está parado de pestañas con esta cuestión de la migración, ¿no? Y nuestros paisanos y nuestros migrantes, y qué triste y qué horror y demás. Pero cuando hay noticias sobre deshacerse de estas políticas de diversidad, equidad e inclusión, cuando ves estas noticias acerca de evitar que haya atención médica de reafirmación de género para las personas trans, tú nada más ves los likes y los corazoncitos. Eso sí está bien, porque claro, las diversidades y las disidencias sexuales no importan, ¿sí? Eso qué asco. Pero pobrecitos de nuestros migrantes. Y es una actitud muy hipócrita verdaderamente, porque si van por unos, van a ir por otros. Porque parece ser que este discurso desafortunadamente parece ser que llega y aplasta a las minorías de pronto. Sin embargo, las que hoy denominadas minorías, y muy particularmente en el tema de género, hoy ya están bien organizadas, hoy ya están bien identificadas, y hoy me parece que no es tan fácil así como llegar y simplemente tratar de borrarlas. Hay toda una estructura. ¿Cómo hacer esta lucha en contra de estos discursos desde las organizaciones? Mira, ciertamente hay una mayor organización, podemos hablar de que hay mayores números, porque estas luchas se han dado pues desde, que será la mitad del siglo pasado, ¿no? Hemos ido progresando en muchas cosas, hay más apertura. El hecho también de los medios de comunicación ha servido para que mucha gente conozca información que a lo mejor antes no conocía. Y sí, definitivamente dentro de nuestras comunidades pues estamos viendo cómo nos organizamos, cómo batallamos contra este tipo de situaciones, ya sea mediante la educación, ya sea mediante el cabildeo. Sabemos que hay una organización aquí en Querétaro que recientemente llevó ante el Congreso esta propuesta para una ley de identidad de género. Entonces, estamos en diferentes frentes luchando contra este tipo de cosas. Sin embargo, pareciera que pues sí, por una cosa que avanzamos, viene una oleada en respuesta de la gente antiderechos, ¿no? Entonces, es una lucha sin cuartel, no podemos bajar la guardia, porque el fascismo no baja la guardia. Repito, tienen aquí mucho tiempo, nunca se fueron. A lo mejor después de la Segunda Guerra Mundial parecía como que, ¡ay, qué padre! Se acabó el fascismo. No, por supuesto que no, ahí está. Y pues estamos en eso. O sea, realmente no es como que podamos descansar al respecto. ¿No es desgastante justamente pensar en no se puede descansar? Sí. Hablar que es una lucha cuando tal vez en el deber ser, en razón de la tolerancia, pudiesen coexistir diversas formas de pensamiento, y no esta lucha en donde un pensar o un modo de ver el mundo pretende engullir al que piensa distinto a él? ¿No es desgastante hablar de una lucha? Sí, evidentemente es desgastante, pero es que hay una realidad. Sí, mira, es que sería genial que justo pudiéramos coexistir, que hubiera esta tolerancia y ya, pero el problema es que esto se traduce en que no hay contextos en los que las diversidades o las mujeres o las personas racializadas, repito, puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Ese es el punto. O sea, a mí no me importa si el de enfrente cree que yo soy una pecadora o que me voy... No me interesa realmente lo que piense esa persona de mí. A mí me interesa que el Estado me proporcione los elementos para yo poder desarrollarme de manera óptima, ¿sí? Como sujeto de derecho, como ciudadana, etcétera. Entonces, una cosa es lo que tenemos en la cabeza, nuestros pensamientos, nuestras ideologías. Otra cosa es que yo pueda ejercer mis derechos. En el momento en que yo pueda ejercer mis derechos, en el momento en que yo pueda vivir con mi identidad, que yo pueda contraer matrimonio con quien se me dé la gana, que no existan este tipo de discriminaciones en los lugares de trabajo, etcétera, pues por mí piensa lo que quieras. Es lo que te decía de Trump al principio. Él puede decir misa, pero la realidad es otra. Entonces, por eso sí hay una lucha constante. Definitivamente es desgastante estar intentando justificar nuestra existencia ante el mundo, ¿verdad? Que mucho es de lo que hago aquí dentro de la universidad, es dar estos talleres, dar estas pláticas, para que la gente me mire y diga, mira, también es un ser humano.
es desgastante, porque muchas otras personas no tienen que hacerlo así. Sin embargo, y afortunadamente, pues nuestras comunidades son estrechas, nos cuidamos entre nosotros, nos apapachamos entre nosotros, eso también es bien importante. Es bien importante también saber que en estos momentos de lucha no estamos solas, soles. Y es muy importante tener estos espacios de autocuidado, de descanso, pues como en todos lados, ¿no? En un ratito estás ahí al frente, en otro lado te repliegas, pero pues así es esto y así ha sido esto durante mucho tiempo. Y justamente, ¿alguna conclusión, algo de lo que se espera justamente para estos, pues para lo que viene? Porque bueno, todos estamos en incertidumbre en todos los sectores con lo que viene para el mundo, por los anuncios que se hacen, por las amenazas que escuchamos hacia todos los sectores. Hasta como mexicanos estamos siendo amenazados, como dicen los migrantes, los grupos, muchos grupos. ¿Qué es lo que se espera para nosotros y cómo debemos de actuar desde tu punto de vista? Mira, yo creo que hablando, digamos, en términos de la ciudadanía promedio, no debemos subestimar lo que está sucediendo en el país vecino, no debemos subestimar lo que está sucediendo en Sudamérica y no debemos subestimar lo que está sucediendo tampoco en nuestro país. La historia se repite, ya sabemos esa frase, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y no debemos pensar como, ay, no va a ser tan grave, porque en un no va a ser tan grave, pues se pueden ir un montón de personas, se pueden ir muchísimas vidas, ¿no? Entonces, organícense, conozcan su sistema de gobierno, conozcan los mecanismos para incidir como ciudadanía, pero también revísense en lo personal y chequen sus prejuicios, chequen en qué instancias ustedes pueden estar cometiendo actos de racismo, de discriminación, etcétera, y convivan con las personas. O sea, somos seres humanos, no somos extraterrestres. Si ustedes conviven con una persona que en su ideología parece que no debería estar en el mundo, se van a dar cuenta de que mucho de eso que ustedes piensan, alguien se los insertó en algún momento y no es algo que realmente esté en la realidad, ¿no? Entonces, no subestimemos, convivamos con las personas, eduquémonos. Maestra, pues muchas gracias por su tiempo con este espacio de Presencia Universitaria, y me parece que tendremos que seguir hablando de los temas, claro, justamente en esta lucha de la que hemos hablado. Claro que sí, cuando gusten. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Tania Almada, responsable de sensibilización en temas de diversidades, disidencias sexuales aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Pausa y regresamos con más.